Ya comienza Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, arranca la semana corta, pero no por ello menos intensa, porque es la semana de los 50 años de la Universidad Nacional de San Juan y vamos a tener actividades muy importantes que por supuesto vamos a compartir con ustedes porque van a ser transmisión de Sama y también de Radio Universidad. Pero bueno, ayer fue el debate, Carlos, buenas tardes. Hola Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Llegó el segundo debate. Llegó la segunda ronda de esto que está previsto por ley desde hace un tiempo en Argentina, que ya vamos a analizar si sirve para enriquecer o no la democracia. Si a uno le deja o no escuchar, quizás en 1 minuto y medio, después estos derechos a réplica que no está claro si son cortos o son pocos, deberían haber más. Y bueno, interesante para que lo podamos ver juntos. Hoy lo vamos a analizar más desde el punto de vista de la comunicación y por eso le agradecemos a Bernardo Sánchez que nos esté acompañando en esta oportunidad. Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Susana? Carlos, muchas gracias nuevamente por la invitación, a toda la audiencia que nos acompaña una vez más y que seguramente se habrá quedado con ganas de seguir analizando. El lunes pasado quedó mucha tela por cortar, por supuesto que si bien coincido en que los debates son cortos en cuanto a tiempo, después es mucho el material que nos dejan para entender la estrategia de cada candidato, de cada candidata en esto que es ya el tramo final hacia el 22 de octubre. Claro. Yo creo que debe haber sido el tema de conversación hoy en todas las oficinas, en todos los comercios, en todo. Me parece que este debate como que atravesó, ¿no? Sí, a fue todo. más intenso. Aparte me parece que al haber sido, por supuesto, en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, tuvo más participación. Dicen que más o menos 300 invitados, entre ellos el gobernador de San Juan, el futuro gobernador, estaban ahí. Y bueno, cada candidato ha llevado gente, ¿no? Por ejemplo, una de las candidatas nombraba todo el tiempo a distintos referentes según la temática que se iba planteando. Así que bueno, había más gente participando. Sí, había más público y no miré después los números de la audiencia, si ha sido más visto que el de la semana pasada. Unos puntitos menos. Unos puntos menos. Ha bajado el interés, ¿será? No sé. Vaya uno Pero a la otra saber. vez fueron 40 puntos de rating y ahora creo que anduvo en 37, algo así. Bien. ¿Y se cumplió lo que se presagiaba, que este iba a ser más picante? Eso sí, cuando empezó el debate me acordaba las palabras de Carlos del lunes pasado de esta ausencia de destellos, que por ahí uno espera que haya un poco más de audacia, de astucia por parte de los candidatos en esto de cómo van a salir al cruce y cómo van a mostrar sus ideas, sobre todo mostrando diferenciarse, pero algo que sí creo que es importante, que el lunes pasado también analizábamos y reflexionábamos de esto de si alguien ganó el debate, que muchas veces se pregunta, que los mismos medios, claro, y en las redes se hace mucho esta encuesta. En definitiva, creo que ahora que hemos tenido un segundo debate, lo más valioso que podemos hacer no es pensar en si alguien lo ganó, sino en hacer un análisis individual y poder comparar las performances de cada persona que participó en el debate y cómo de un domingo a otro mejoró o empeoró. En este sentido, el lunes pasado hablábamos de una Patricia Bullrich muy dubitativa, que por momentos tenía dificultades para ser clara en sus propuestas, que le esquivaba mucho a la parte económica, que fue el tema más candente de ese primer debate. Y en este caso creo que hubo una mejora, estuvo más firme, retomó mucho algo que se había visto en el primer debate, que es esto del mito de gobierno, esa figura conceptual que se utiliza mucho en ciencia política y en comunicación política, que habla de esa metáfora que utiliza algún candidato para expresar su plataforma política logrando algún tipo de adhesión con el electorado a través de los valores o de ese relato que construye la idea de lo que quieren llevar adelante. En este caso era muy claro, confrontar con el kirchnerismo, con el actual gobierno nacional y mostrarse como la opción diferenciadora de, en este caso, lo que sería Milei, que trata de mostrarse como la alternativa.
justamente lo que le pasó a Milei fue que se mantuvo en este plano de cierta serenidad, distinta a lo que por ahí ha mostrado en otras ocasiones, pero sí también tratando de llevar su discurso, su propuesta a un plano bastante conceptual. Entiendo yo que esta forma más compleja de hablar era para no dejar ningún cabo suelto y que en los derechos a réplica les fuera más difícil a los demás candidatos, candidatas, poder retrucarle algo. Él, en términos económicos, tiene, por supuesto, su expertise, entonces se maneja bien y trató de utilizar a su favor ese recurso. En el caso de Sergio Massa me parece que mantuvo la postura de la serenidad, de mostrarse abierto al diálogo, en esto que él decía del gobierno de unidad, pero sí me pareció que estuvo un poco más golpeado que en el debate anterior. Claro. Creo que le dirigieron más preguntas, Sí, ataques. Y los derechos de réplica, ¿no? También eran como muy puntuales. Yo noté, a ver si es una impresión mía o no, que estuvieron en general más precisos todos en la pregunta que le hacían al otro. O sea, apoya que la gente vaya con armas por la calle, está de acuerdo con tal cosa, o sea, ya no fue tanto como la semana pasada esto de querer lucirse en el preguntar, sino fueron como al hueso, ¿no? Como la pregunta concreta. Eso que dice Susana fue otro cambio notorio, esto de que recién hablábamos mucho de los tiempos. En 15 segundos debían formular una pregunta y en el primer debate pasaba que muchas veces por tratar de contextualizar la pregunta o de darle una impronta, una connotación que ya marcara un poco lo que esperaban que la otra persona contestara, ocupaba mucho tiempo y al final en algunos casos pasó que la persona que recibía la pregunta respondía a lo que quería porque al final no había una pregunta. No había una pregunta concreta. Claro, era más bien como una reflexión. Y ahora sí coincido con Susana en que hubo un uso más estratégico del tiempo para la formulación de la pregunta y por supuesto que así como en el debate pasado el eje de economía fue el que presentó más confrontación entre candidatos, en este caso en seguridad, que también fue el primer eje, se vio mucha confrontación por distintas situaciones que tienen que ver con los puntos de vista de cada persona que participó del debate. ¿A vos te parece, Bernardo, que este tipo de debates sirven para enriquecer la democracia, los procesos democráticos, o podrían no hacerse y esto influirá en el voto de la gente? Creo que no influye en el voto, sí ayuda a reafirmar la convicción de votar por uno u otro candidato. Sí me parece que como herramienta para fortalecer, para dar mayores espacios de democratización de la palabra y de las propuestas y de los programas políticos, es una herramienta fundamental, creo que no se debe perder. Creo que es perfectible, así como esta vez se incluyeron herramientas como esto del espacio de preguntas cruzadas o el derecho a réplica. Seguramente para 2027 puede que haya otros cambios en cuanto a los tiempos o a la estructura, pero sí creo que también algo que hablábamos fuera de cámara, sirve para acercar a aquellas personas que están ajenas a la política y que por ahí no les interesa escuchar una entrevista política, a algo que, como hablábamos el lunes pasado, tiene esta idea o esta estructura de espectáculo y que por ahí atrae un poco más en esto de, mirá lo que le dijo tal persona a la otra y ahora qué le responderá. Y en definitiva el debate también sirve mucho para trabajar los modos, no tanto en cuanto a lo conceptual, que creo que este debate sí estuvo un poco más rico en contenido, en propuestas que el debate pasado, pero sí es importante que ninguna de las personas que participe del debate quede mal parada o no se muestre segura, concisa para hablar de una propuesta y en eso se trabaja mucho. Ahí lo tenemos en pantalla a Schiaretti y bueno, yo particularmente noté que si lo comparamos con el debate de la otra semana, bueno, él se mantuvo muy firme en sostener y defender todo lo que ha hecho en Córdoba. Y yo me preguntaba, digo, alguien le debe haber dicho, si bien tuvo un montón de críticas, lo veíamos en redes sociales, como que él solo hablaba de Córdoba, digo, pero alguien le debe haber dicho que esto estaba bien y que le sumaba y que le daba resultados. Bueno, ¿será así? A ver, ¿puedo opinar acá? Sí, por supuesto. Me parece que está mal asesorado.
porque la impresión que da, o que a mí me queda después de escucharlo, como un ciudadano más, digo, donde uno trata de mantener la objetividad, pero no la imparcialidad. Me parece que hablaba solo de Córdoba, está bien, pero no es una elección a gobernador, es una elección para presidente, y solo Córdoba, claramente, como defendiendo su territorio, que eso está perfecto, pero, a ver, todos tienen un territorio. O sea, me parece que hizo un abuso de lo de Córdoba, ¿está bien? Y debió para mí ampliarlo más, salvo en un par de intervenciones muy cortitas, hizo alguna proyección sobre el territorio argentino. Sí, habló un poco del NOA, habló de... Sí, pero solamente, digamos, uno da la impresión de que solo conoce el tema de la productividad de Córdoba, las necesidades y el presupuesto de Córdoba, y ahí se acaba. Coincido con Carlos en esto de que es algo estratégico y que seguramente no fue una buena idea o un buen asesoramiento. Me parece que hizo abuso de un recurso, que es esto de mostrarse como uno de los pocos gestores que estaba dentro de estas 5 figuras presidenciables. En algún momento Massa quiso utilizar también esta figura, hablando de su gestión a cargo del municipio de Tigre, pero después tanto Bregman como Bullrich y Milei no pueden mostrarse de la misma manera porque ninguno de ellos ha estado a cargo de alguna gestión en lo que compete al Poder Ejecutivo en un gobierno. Sí, por supuesto, Bullrich como ministra, pero es otra la función, sin duda que no es lo mismo que estar a cargo de un municipio, de una provincia o ni hablar de un país. Y en este caso, por más advertencias o por más memes que ocurrieron durante la semana en esto de la necesidad que tuvo Schiaretti de centrar su discurso en Córdoba, pareciera que él lo tomó como algo que la gente le había generado simpatía. Ajá, y volvió como queriendo tomar quizás más votos. Me pareció con el discurso de Bregman que le hablaba por ahí a su núcleo duro, ¿no te parece? Y no intentando pescar, votos en otros sectores. Sí, creo que así como el domingo pasado, es decir, en el primer debate, vimos una Bregman muy combativa, muy clara en sus ideas y que fue sin duda una de las que mejor pudo expresarse. Creo que ahora la idea de sostener esa postura va en línea con esto que planteas, Carlos, de no abrirse un poco y de tratar de buscar aquel votante indeciso que puede comulgar un poco más con ideas de izquierda y que quizás votó a Grabois en la PASO y que a lo mejor no le convence tanto votar a Massa y que a lo mejor podría estar más cercano a votar a Bregman, pero se mantuvo muy... En sus 40. Sí, muy firme en ese discurso muy cargado de ideología, por supuesto, de su espacio político. No, en eso no es que vaya a hablar de otras cosas, pero sí no se dio el espacio de abrirse un poco más. En el caso de Massa, por ejemplo, vimos que volvió a mencionar al Papa Francisco en un momento, algo que había ocurrido en el primer debate cuando le hizo esta pregunta a Javier Milei de si estaba arrepentido de sus dichos contra el Papa, e incluso en un momento se lo escuchó diciendo: el 10 de diciembre voy a ser presidente si Dios y tu voto así lo quieren. Ahí vemos claramente que abre un poco el paraguas y trata de llegar a otro tipo de electorado que quizás no es el que está llegando actualmente. Hay también un dato que lo hablábamos el lunes pasado que nos llamaba la atención, que los candidatos opositores no hubieran hecho más uso del caso Insaurralde. Bueno, como si nos hubieran escuchado, ¿no? Porque esta vuelta, en este debate se habló bastante del tema. Me parece que una de las candidatas fue la que más lo utilizó, ¿no? Sí, Patricia Bullrich en este caso fue la que estuvo más firme. En el debate anterior apenas en algún momento Bregman mencionó algo, pero coincido con Susana que fue un tema que pasó muy desapercibido, quizás por la cercanía que tuvo el hecho con el debate y a lo mejor los candidatos ya tenían otro plan en mente y por eso decidieron no cambiar un poco el enfoque, pero en este caso sí estuvo presente. E incluso otra cuestión que fue llamativa es que no se hizo mención en ninguno de los debates ni a Alberto Fernández ni a Cristina Fernández. Es como que pasaron totalmente desapercibidas ambas figuras y no se las citó para nada en particular, ni para sostener alguna idea, algún proyecto de ellos, ni para criticar. Es decir, como que no fueran parte del mapa político argentino. Claro. Tenemos un par de plaquitas por ahí, no sé si el director las tendrá a mano. Por ejemplo, se ve a Patricia Bullrich con el equipo,
Sí, previo, sí. Algunas definiciones también del candidato Massa. Por ejemplo, se lo ve a Macri, me parece que estaba Macri en una la de las foto imágenes, sí, con sí, el equipo de Patricia Bullrich. Ahí habrá estado también de Marcelo Orrego, supongo. Seguramente, porque bueno, estaba anunciado ya desde el día anterior que Orrego iba a presenciar el debate, ¿no? Bueno, una de las frases que habíamos rescatado, Massa en el minuto final dijo: es el minuto más importante de mi vida. Como si no era todo o nada. Nada, invitando a participar, a votar. Y creo que, como decías vos, Bernardo, fue uno de los más atacados, ¿no? O mencionados, digo, por lo menos por el resto de los candidatos. Sí, de hecho, tanto en el debate anterior como siempre que algún candidato se dirigía a Massa, lo hacía como ministro, tratando de pegarlo al gobierno actual, Claro. que es algo que él en distintos momentos trató de esquivar, o por lo menos hacer referencia al tiempo que él lleva, y como diciendo, yo me puedo hacer cargo de lo que ha ocurrido en esta etapa, lo anterior. Ahí vemos un momento, si volvemos uno para atrás, estos fueron los momentos álgidos, ¿no? Del debate donde Milei la trató de montonera. Asesina. Yo te pediría que No sé hagamos qué opinás de la eso. pausita, Bien, analizamos pausa eso. y conservamos esta placa, le pedimos al director para arrancar con esta en el próximo bloque, que fue uno de los momentos, me parece, más ríspidos del debate entre Bullrich y Milei. Vamos a la pausa. La Defensoría del Público consulta a las audiencias. Pedimos tu opinión acerca de las noticias policiales y de seguridad, inseguridad, para compartirla y debatirla con periodistas. La Defensoría dará a conocer los resultados y espera información valiosa para los medios de comunicación. La consulta se completa en apenas 3 minutos y es anónima. Para acceder, ingresa a www.defensadelpublico.gov.ar. En defensa de las audiencias. Defensoría del Público. Campus Deportes. Viví, sentí, disfrutá la pasión por el deporte dentro de la Universidad Nacional de San Juan. Martes 14 horas. Conducen Maru Silva y Sergio Caballero. Por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. La Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 26.061 establece que nuestras infancias y adolescencias son sujetos plenos de derecho. Derechos a la vivienda digna, a la educación, a jugar, a crecer, a ser escuchados, entre otros. El Estado se constituye en garantes de estos derechos y los adultos son responsables de abrir espacios de diálogo y darles voz. La ESI enseña y promueve el ejercicio de estos derechos, mostrando caminos alternativos a problemáticas tales como la discriminación y violencia, a través de información científica y conocimiento de las instituciones que los resguardan. ESI. Amar, respetar, cuidar. Seguimos viendo Nuestros Temas. Por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Volvemos de la pausa y ahí está. Ahí está la placa de la que íbamos a hablar. Estábamos marcando, ¿qué opinas de esas declaraciones? ¿Te parece que eso puede beneficiar a alguno de ellos o en detrimento hacer ese tipo de alusiones? Creo que en ese punto Milei volvió a ser el que era habitualmente, que por supuesto ha tenido entrevistas en las que ha utilizado este tipo de expresiones muy agresivas, que tuvo antes de este cruce con Patricia Bullrich también algunos dichos que iban en contra de Miriam Bregman y que después Sergio Massa señaló, diciendo que él era siempre muy descalificador con distintas personas y con las mujeres en particular, a lo que luego Patricia Bullrich le dijo: Sergio, nos falta que nos defiendas. Bueno, fue como todos contra todos. Nos defendemos, no me hace falta que nos defiendan las mujeres, nos defendemos solos. Tal cual. Y
relacionándolo con algo que decían ustedes recién, de que el debate hoy fue el tema de conversación, esta mañana en una reunión de trabajo con otras mujeres que estaban presentes, otras colegas, me decían que ellas esa defensa de Massa hacia Bregman la habían sentido como algo forzada, que incluso no les había parecido un buen gesto, claro, de parte de él, y que de hecho apoyaban la postura de Bullrich de decirle, no, pero no hace falta, claro. Así que eso también tuvo muchas lecturas. Acá estuvo, bueno, discursivamente dijimos en el otro programa también, ¿no? Bregman tiene un muy buen discurso, se la siente segura cuando habla. Y acá le tiró, así como fue la semana pasada lo del gatito mimoso. Tiró esto de que, bueno, no entendí nada de lo que dijo Milei, lo sacó de Yahoo Respuesta. Descalificándolo, diciendo no está preparado, no ha leído. Bueno, esta frase de Bregman tiene que ver con lo que señalábamos recién, de cómo por momentos Milei trataba de mantenerse en un tono más bien académico, citando autores, hablando de papers publicados hace algunas décadas. Entonces él trataba de llevar su discurso hacia ese terreno que después costara un poco retrucarle. En este caso fue astuta Bregman porque lo identificó y habló de que no se entendía y, bueno, y utilizó la figura de Yahoo Respuestas. Y otra cuestión que nuevamente debe llamar la atención es esto de que cuando se le pregunta a Milei por la dictadura, en un punto Bregman le dijo si iba a seguir negando la dictadura, los femicidios, el patriarcado, el cambio climático. En esa respuesta Milei solamente habló del cambio climático, lo otro lo demás lo sí, es verdad, es pasar. verdad. Y hubo, ahí está, mira. Ahí le tiró, ahí era contra Massa. El ataque a Massa, directo, Massa, directo. ¿cierto? Tomando más protagonismo, por supuesto, y hablando, por supuesto, de los... creo que ya estaban hablando del tema del previaje. Sí. Porque sí, Massa ve el previaje como una conquista, algo así, entonces creo que Bullrich en un momento planteó como que tenía que estar enmarcada en un plan nacional, en fin. Sí, bueno, este tipo de expresiones como dejate de joder y la forma quizás como más juvenil que intentó esbozar Bullrich en este debate en particular, que después fue señalado por Massa, como diciéndole no vas a cambiar tu performance electoral por hablar de esa manera, tiene que ver también con algo que si uno analiza el uso que desde hace tiempo le da Bullrich a TikTok, tiene que ver con esta necesidad de recuperar un electorado joven que uno entiende que se inclinó más hacia Milei en esta última elección y hacia el uso que le dio el equipo de comunicación de Milei a las distintas redes sociales, en particular TikTok. Ahí tenemos otra plaquita. Este debate, como el anterior, termina siendo una pantomima irritante, dice Milei. Totalmente coachado, digo, en el sentido que se sabe quizás primero en la encuesta y no te muevas de ahí, no te vayas... En un momento se saca igual, ¿no? En un momento que como que le sale esa forma de ser y después se vuelve a frenar. Hubo hasta Massa, que si se quiere era el más medido, el más mesurado, tuvo dos momentos también en los que le puso un freno, ¿no? Ahí está, mira, ese fue uno. Claro, Javier, hasta acá llegaste, deja de faltar del respeto a las mujeres. Y el otro fue cuando le dice a Patricia Bullrich, esto que vos señalabas recién, de que no por hablar así más alto o usar ser medio canyengue, le dijo, ¿no? Es muy porteño eso. Canyengue del lenguaje, sí. No vas a ganar votos, dijo, ¿no? Los cuatro hicieron, no, creo que fueron, todos hicieron mención al tema Israel. Sí. ¿No? Sí. Pero no en los mismos términos. No en los mismos términos y aparte, tengo entendido que habían decidido hacer un minuto de silencio al principio, pero Bregman solicitó que no. Y en todo caso que cada uno explicara lo que explicó. ¿Por qué adhería o por qué no adhería? ¿Por qué adhería y de qué manera? Claro, en ese caso Bregman fue la única que enfocó su introducción hacia otro lado, no mostrando tanto su solidaridad, digamos, como lo expresaron los demás candidatos hacia Israel, sino más bien hablando de la situación de Palestina. Claro, marcando Ahí fue la diferencia que hubo en la presentación. Volvamos al tema de los tiempos. A mí, ¿te parece que está bien los tiempos que se han manejado en este debate? ¿Habría que alargarlos? ¿Habría que hacer que por ahí discutan más en profundidad? Yo haría
todo pregunta entre ellos, ¿no? Sería muy Y que divertido. discutan, ¿no? Y que armen. Creo que una herramienta que se debe mejorar es la del derecho a réplica. Puede ser un poquito más el tiempo y debería ser más la cantidad también de derechos a réplica. Es muy poquito, 5, ¿no? No sé 5, por qué lo claro, pusieron para, así. Cinco para para 3 tres. temas Pondría como los de ayer. Pondría 5 por tema, de última. Sí, porque incluso ayer se dio que en un mismo derecho a réplica después había derecho a réplica, Derecho a réplica de la del persona tercer, Claro. aludida. Ajá. Entonces sí, ahí se daban como esos cruces que si hubiese más posibilidades se podrían desenvolver de otra manera. Creo que nadie usó el derecho a réplica contra Schiaretti. Schiaretti. Sí, ¿Lo tenías el dato ese? Ahí te había da. memes al respecto en Twitter. Ajá. Twitter, que es una red social en la que el minuto a minuto del debate se vive con mucha intensidad también, y de ahí se puede sacar mucho para analizar también, porque hay datos que por ahí uno en el momento no ve, no mira, y en Twitter siempre los encuentra, y de la ausencia de derechos de réplica sobre Schiaretti fue uno que estuvo presente. ¿Qué te pareció la participación de los comunicadores, no? Estaba Bonelli, que es una figura fuerte, digo, de un medio como TN. En política, justamente en comunicación justamente en política, política, porque ¿no? que la otra semana había conductores Mariana de Verón. noticieros, por ejemplo. Sí, Claro. Esta vez pusieron un periodista político a conducir allí. Bueno, en el caso de Bonelli y de Verón, en un momento tuvieron que poner un poco los puntos, ponerse firmes, porque hubo un cruce durante el tiempo de Milei, en el que Bregman, como había quedado el micrófono encendido, le respondió sí. algo, Se llegó a escuchar, se algo se llegó interrumpió. a escuchar. e incluso entre la gente se ve que algún murmullo o algo estaba pasando, porque también tuvieron que pedir y recordar que quienes estaban presentes no hablaran, se mantuvieran en sus lugares, bueno, todo este reglamento que al comienzo recordaron, al igual que ocurrió en el primer debate. O sea que tuvieron sí un rol más activo en esto de mantener la calma, porque se vivieron esos instantes de rigidez. Sí. Bueno, sí, me pareció que está... Yo creo que hicieron un buen papel, tal vez fueron la segunda pareja un poco más permisiva en el sentido de que los dejaban unos segundos más cuando sonaba la señal de que había concluido el tiempo y tal vez fueron un poco más permisivos, ¿no? Porque algunos se pasaron un poquito. Sí, eso es cierto. De todas maneras también se notó que algo hablábamos recién, mucho coacheo, mucho entrenamiento para no correrse mucho de la línea marcada por los respectivos equipos de campaña. En el cierre, algo que al menos a mí me llamó mucho la atención fue que Patricia Bullrich leyó todo Sí, su cierre. su minuto ¿no? final fue leído. Sí. Eso me llamó la atención porque el resto de los candidatos se mostraron más espontáneos, entre comillas, digamos. Claro, Tenían por supuesto, estudiado el está cierre, todo preparado. pero lo dijeron sin estar revisando algún apunte. El caso de Massa, bueno, lo que hablábamos recién, de la fuerza o la importancia que le dio lleva ese minuto, a claro. ese cierre, el minuto más importante de su vida, según él. Y después también conectando esto con la importancia que va a tener la persona en el minuto que entra al cuarto oscuro. ¿Qué te parece? ¿Fue un empate técnico? ¿Qué les parece? No sé, digo, pensemos en voz alta. No sé si hubo un ganador, un perdedor o perdedora, digo. Me parece que estaban todos bien afilados, cuidando mucho lo que tenían que decir, y no tratando de no salirse mucho de su Sí. libreto. Tal cual, creo que no hubo ganador, por ahí sí perdedor puede ser Schiaretti en esto de quedar Sí, como que fuera está fuera de... Sí, sí. del escenario, pero el resto de los candidatos, de las candidatas se mantuvieron bien, no los noté mejor incluso que en el debate anterior. ¿Habrá segunda vuelta y tercer debate? ¿Qué dicen ustedes? Queda muy poquito. Y en ese caso, claro, sería el 8 de noviembre, si es así nos encontraremos Nos Nos nuevamente. encontraremos de nuevo. Y prometemos Sí, sí, traer sí. a todo el panel del lunes pasado, que bueno, por distintos motivos hoy no pudieron estar. Pero bueno, muchas gracias Bernardo una vez más Gracias, por estar acá y Bernardo. ayudarnos a pensar, digo, y repensar, porque nos quedan 2 semanas para Sí, elegir que se pasan volando. nuestro futuro, pasan rapidísimo. nuestro destino como argentinos y como ciudadanos. Bien, y ahí veremos si este debate influyó, estos debates, o no, No. en la decisión de la gente.
Muy bien, gracias, Bernardo. Gracias, Marcelo. Nos Nos encontramos despedimos. la próxima semana. La otra semana viene llena de actos esta honor. semana de muchos días feriados. Nosotros tenemos mañana el acto central por el aniversario de la Universidad Nacional de San Juan y el miércoles el concierto de gala con la actuación de los coros que forman parte de la universidad y también la orquesta sinfónica como una manera de homenajear los 50 años que cumple nuestra casa de Y estudios. todo eso lo podrá ver por la señal de Sama TV. Y de Radio Universidad. Bueno, muchas gracias por luego. habernos acompañado. Nos vemos dentro vemos de prontito. 2 lunes.